Invitamos a los integrantes del panel Cuencas del Norte de Veracruz Potencial por Desarrollar a ocupar sus lugares en el estrado. A continuación, damos paso con el panel Cuencas del Norte de Veracruz Potencial por Desarrollar, por lo que presentaremos a nuestros siguientes panelistas. Se encuentra con nosotros Germán Gómez, director corporativo de México y Centroamérica de Baker Hughes. Igualmente se encuentra con nosotros Antonio Escalera, socio consultor de Tetis Energía. Luisa Gaglia, consejero de Diabas Exploración y Producción. Como moderador nos acompaña Merlín Cochran, director general de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos. Igualmente participa en este panel Alma América Porres, quien nos hizo llegar sus participaciones de forma virtual, ya que por motivos de salud no pudo acompañarnos el día de hoy. Así que sin más preámbulo, dando inicio con el panel Cuencas del Norte de Veracruz Potencial por Desarrollar, cedo la palabra al moderador Merlín Cochran. Muchas gracias y bienvenidos todos. Es un placer para nosotros tenerlos aquí. Antes quisiera nada más agradecer también a Regina por sus palabras, especialmente por meter la idea de la autofinanciación. Y nada más quiero recordarle a todos los agremiados que llevan 97 años, entonces tal vez en 87 ya estaremos en ese momento. Dicho eso, para nosotros es un placer hablar. El nombre del panel, Cuencas del Norte de Veracruz, el propósito de que se hablara del norte de Veracruz y no solamente de una cuenca en particular o de un yacimiento en particular es porque el norte de Veracruz es muy extenso, tiene mucho potencial y en palabras de Alfonso Reyes, quien trabaja con nosotros, es el paraíso petrolero. Entonces, con eso como preámbulo, lo que queremos hacer en esta conversación aquí con ustedes es hablar de todo ese paraíso petrolero. Lo vamos a dividir en 3 fases. La primera fase va a sentar las bases, luego vamos a ver qué se podría hacer para terminar con, y si quisiéramos llegar a 1 millón de barriles, ¿cómo podríamos llegar a ese 1 millón de barriles? Entonces, con ello vamos a dividir las distintas intervenciones en estas 3 fases y se lo comento así porque a donde queremos llegar al final con todo esto es también abrir a preguntas y respuestas, entonces para que ustedes también como público nos puedan hacer favor de colaborar con esto. Entonces, en la primera parte, ya nos decían, lamentablemente la doctora Alma América no puede estar con nosotros por un motivo de salud, pero en esta primera sección nos gustaría empezar con ella, en la parte del potencial y la importancia de Tampico-Misantla. Entonces, a la doctora, la pregunta que le hicimos llegar para abrir este panel dice: últimamente hemos escuchado hablar de las cuencas del norte de Veracruz, en específico de Tampico-Misantla. ¿Cuál es la importancia de esta cuenca en un contexto de los hidrocarburos y qué potencial de yacimientos de baja permeabilidad tiene? Entonces, si me ayudan a correr el primer video, por favor. Buenos días a todos. Me disculpo por no estar presente, pero tengo un problema de salud que me lo impide. No obstante, quería participar en este panel y por ello voy a hablar sobre las cuencas del norte de Veracruz. En primer orden, voy a platicar un poco sobre cuál es la importancia de esta cuenca en el contexto de los hidrocarburos y si tiene potencial para yacimientos de baja permeabilidad. Para poder estar ubicados desde un punto de vista geográfico y de su extensión, la cuenca Tampico-Misantla cubre un área de 57.170 kilómetros cuadrados y en realidad se encuentra geográficamente al sur de Tamaulipas hasta la parte central de Veracruz, tocando las porciones orientales de los estados de San Luis Potosí, Hidalgo, el norte de Puebla y el occidente del Golfo de México, hasta la isobata de 200-300 metros. Limita al norte con las cuencas de Burgos, al sur con la cuenca de Veracruz, al oeste con el frente del cinturón plegado de la Sierra Madre Oriental y al este con aguas territoriales en las provincias cordilleras mexicanas. No podemos hablar de la historia del petróleo en México sin hablar de la cuenca de Tampico-Misantla. Su exploración inició alrededor de 1860, comenzando su exploración en 1904. A la fecha, esta cuenca
ha producido más de 6.300 millones de barriles de aceite y más de 9 millones de pies cúbicos de gas. Es la número 1 en recursos prospectivos del país, con el 36.5 de recursos prospectivos, es decir, 41.2 mil millones de barriles de crudo equivalente de petróleo, de los 112.9 millones de 112.9 mil millones de barriles de crudo equivalente de petróleo. El 88% del hidrocarburo esperado en esta cuenca es de aceite y el 12% es de gas. México tiene repartidos sus recursos prospectivos en 43% en convencionales y el 57% de no convencionales a nivel nacional. De los no convencionales, la cuenca Tampico-Misantla tiene nada menos que el 60%, que es el 38.9 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente, donde casi el 90% es aceite. En el caso de convencionales solo es el 7%. En lo que respecta a las reservas de Tampico-Misantla, concentra el 11% en 1P, 20% de 2P y 22% de 3P en millones de barriles de petróleo crudo equivalente fecha de enero del 2024, de los cuales más o menos varía entre el 76 al 81% que es aceite en las tres categorías. Los campos más importantes que ha tenido pues es toda la historia de lo que es las grandes épocas en esta cuenca, que empezó en Ébano, Pánuco, en Faja de Ora, con los campos de Cerro Azul, Potrero del Llano, Tuxpan, desde 1910 hasta 1935. Después Poza Rica y San Andrés, más o menos de los años 1940 a 1963. Tamaulipas, Constituciones, Arenques, Faja de Oro, Marina y Tres Hermanos, de 1965 a 1978, y quien no recuerda el gran complejo de campos de Chicontepec, que empezó más o menos en los años de 1970. Tiene plays muy importantes, tanto convencionales como no convencionales, como les había comentado. De convencionales hay 7 plays importantes. Los campos convencionales de gas y aceite están localizados en plays de Jurásico superior, que son Quimeridiano, hay en Cretácico y en Terciario. Los campos principales corresponden a calizas oolíticas del Jurásico superior, como habíamos dicho, de las formaciones San Andrés, calizas fracturadas en el Cretácico medio, en las formaciones Tamán, y hay también calizas fracturados del Cretácico medio en formaciones en rocas carbonatadas de la Faja de Oro, y la formación de Abra en lo que es el Albiano Cenomaniano. La producción asociada a los plays del Terciario proviene de canales de lóbulos turbidíticos, de las trampas estratigráficas de la formación Chicontepec y depósitos de areniscas intercaladas de lutitas de los plays del Mioceno-Plioceno. Y de los no convencionales hay 3 plays muy importantes, que son Cretácico superior Agua Nueva, Jurásico superior Titoniano, que es el Pimienta, y Jurásico superior Oxfordiano Santiago. Gracias. No, sin duda una cuenca que tiene mucho historial, ya nos lo decía, historial tanto en convencionales y un potencial en la parte de no convencionales, lo que se conoce ahora como yacimientos de baja permeabilidad. Y aquí me gustaría irme con el ingeniero Escalera. Ingeniero, usted ha sido líder en esta parte de exploratoria y de desarrollo de los yacimientos en México. ¿Qué tanto entendemos de los yacimientos de baja permeabilidad en Tampico-Misantla? Muchas gracias, primeramente, por la invitación. Realmente la historia del yacimiento de baja permeabilidad, desde que se descubrió el campo Poza Rica, se encontraron las arenas de Chicontepec, y ahí se quedaron las arenas de Chicontepec. ¿Por qué? Porque no había las técnicas en su momento para poder extraer ese aceite asociado a areniscas de baja permeabilidad. Entonces, ya lo decía la doctora América, el potencial que tiene, las reservas que tiene México en Chicontepec son muy grandes, y el potencial de recursos prospectivos no convencionales que ha cuantificado Petróleos Mexicanos desde 2010, 2011,
Estamos hablando de más de 60,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, donde la cuenca Tampico-Misantla tiene más de la mitad. ¿Sí? En esa época no habíamos cuantificado todavía el potencial de las rocas de los Fordiano, de Santiago. Entonces puede haber un poquito más todavía de lo que se dijo en aquel momento. ¿Qué tiene de importancia estos yacimientos de baja permeabilidad? Primero, están ubicados propiamente en la misma área donde está Chicontepec. ¿Sí? O sea, comparten la misma posición geográfica en su gran mayoría. ¿Y eso qué permite? Que ya tienes infraestructura en esa área también. ¿Sí? Y un tema relevante que no quisiera dejar pasar es, yo creo que la gente que hemos trabajado en Petróleos Mexicanos durante tantos años, y sigue mucha gente hoy trabajando en ese sentido, tenemos la confianza de que lo que se dijo o se diseñó en su momento, no se diseñó, se estudió y se simuló dónde íbamos a encontrar gas seco, dónde íbamos a encontrar gas húmedo, dónde íbamos a encontrar aceite ligero o aceite pesado, no tanto, pero sí aceite ligero con un contenido de gas muy importante. Estaba fundamentado en los estudios geológicos, geoquímicos, de modelado geológico y químico que Pemex empezó a hacer desde los 90s, ¿sí? Tenemos una gran cantidad de pozos perforados a nivel jurásico. Creo que utilizamos más de 800 pozos, si no aquí el doctor Juan Rogelio me puede corregir, para poder calibrar todos esos modelados que hicimos desde el río Bravo hasta el río Papaloapan, porque es donde vimos que había ese potencial. No quiere decir que este potencial no esté en el sureste mexicano también, pero ahí es una zona más compleja desde el punto de vista de formación y más difícil de explotar a nivel de los no convencionales. No imposible, más difícil. Entonces, estos números que estamos diciendo, yo me siento confortablemente bien de que ahí está esa cantidad de recursos. ¿Sí? ¿Qué hizo Petróleos Mexicanos? Una vez que se hicieron esos estudios, pues empezamos a perforar pozos. Primero empezamos en el norte siguiendo la tendencia de Eagle Ford, ¿sí? Y nos venimos hacia el sur. Desafortunadamente tuvimos que parar con la reforma energética, paramos esa actividad, pero sí comprobamos el gas seco que tiene la cuenca de Sabinas, que la continuidad de Eagle Ford hacia México no es tan precisa porque tenemos ahí el Burro Picachos, un levantamiento geológico, y nos venimos al sur de Burgos y empezamos a encontrar gas seco ya con pozos perforados que corroboraban los modelos que se habían sacado de las simulaciones de los modelados geológicos y geoquímicos, y encontramos el primer yacimiento de aceite en el Pozo Anéllido. Nos dio 400, 500 barriles de aceite ligero. Pues fueron los pininos realmente para poder entender este tipo de yacimientos. A finales del 11, 2012, por ahí hicimos esos trabajos. Desafortunadamente se para la actividad y la retomamos a final de la administración de Enrique Peña Nieto, para poner los nombres así, y logramos afortunadamente corroborar que en la cuenca Tampico-Misantla era una cuenca muy rica desde el punto de vista que ya sabíamos que iba a haber aceite ligero ahí, pero con los pozos lo comprobamos, encontrando pozos de productividades hasta de 1,900 barriles. Si no me recuerdo, fueron 2 kilómetros que navegamos con sus respectivas fracturas. Entonces hay un potencial muy importante. O sea, a lo que quiero yo llegar en esta primera intervención es que ahí está el recurso prospectivo, no convencional. Sabemos dónde está, con una relativa certidumbre, dónde está el gas seco, dónde está el gas húmedo, dónde está el aceite con gas, y de muy buena calidad. Tampico-Misantla, la ventaja que tiene, nuevamente lo digo, es que ahí se tiene la infraestructura, ahí hay una vocación petrolera. Sin embargo, hay que reconocer también que es una zona que tiene su complejidad geográfica, su complejidad social ambiental. Entonces creo que ahí es donde está este tipo de reuniones, buscar soluciones que le planteemos a las autoridades para poder seguir trabajando ahí. Hay otra área muy importante al sur de Anéllido, el Pozo Semillal, que nos dio 1,100, 1,200 barriles. Es una zona no tan densamente poblada, donde probablemente también valdría la pena iniciar estos proyectos pilotos en las dos áreas, no nomás quedarnos en Tampico-Misantla, sino también ir hacia allá. Allá tiene la desventaja que no hay infraestructura cercana, sí, pero tienes menos edad poblacional, no hay tanto vestigio ecológico, etcétera. Entonces, un poco el punto es ir a dos vías, no una sola vía, buscar alternativas. Muchas gracias. Germán, me gustaría continuar contigo. Veíamos en la plática
parte de las pláticas inaugurales, esta comparativa que hacía Scott Tinker entre Estados Unidos y México, en donde México tiene 5% de los pozos que se tienen allá, pues ciertamente Tampico Misantla pues no es Midland, tampoco es Vaca Muerta en el cono sur. ¿Qué particularidades nos podrías contar aquí que tenemos? Sí, buen día, gracias Merlín, buen día a todos y gracias a Mexis por la invitación y las felicitaciones por los 10 años. En la parte de no convencionales, dijéramos que ha venido tomando un auge importante a nivel mundial, dijéramos no solamente en el hemisferio occidental, obviamente Estados Unidos desde aproximadamente hace 25 años, casi en los años 2000, cuando empieza a conseguir retos de su seguridad energética y caída de reservas, empiezan los desarrollos a explorar, desarrollar pilotos y prácticamente en el año 2004, 2005, empiezan a desarrollar pilotos diferentes cuencas en el área de Estados Unidos. Ahora, Argentina con Vaca Muerta continúa y ha venido desarrollando y ha venido potenciar, sobre todo especialmente desde el año 2010, donde viene ese desarrollo y crecimiento. Pero igualmente en el hemisferio oriental, China viene desarrollando potenciales importantes en desarrollos de producción en China y recientemente, los 2 últimos años atrás, casualmente países de la OPEC, exportadores de petróleo como Kuwait y Saudi Aramco, ya empezaron el desarrollo de proyectos no convencionales. Jafurah con Saudi Aramco es un proyecto que viene desarrollando. Entonces a nivel global empieza a tener una jugada importante. Ahora, si miramos, y como la pregunta en el caso de Midland o Permian, para mirar solo una de las cuencas no convencionales y en las características, cuando miramos subsuelo, y vamos a hablar subsuelo en lo que estamos, obviamente las cuencas tenemos diferencias. ¿Cómo caracterizamos? El ingeniero Escalera es un experto, espesor, su madurez orgánica, su contenido de TOC, las diferentes características con que vemos la potencialidad y calidad de roca en no convencionales. Cuando comparamos las diferentes cuencas, algunas pueden tener unas ventajas sobre otras, grandes espesores en Vaca Muerta, desarrollos de mayor TOC o contenido orgánico probablemente en la cuenca de Midland, pero también van variando. Ahora, el punto clave lo decía el ingeniero, la potencialidad en el caso de Tampico Misantla está y podemos comparar en lo que hay. Nuestro reto y oportunidades también, porque son oportunidades de reto, está en superficie. Subsuelo hay yo creo que con la información que hemos tomado, con lo que se ha tenido, hay una potencialidad ya identificada, vimos los volúmenes que hemos discutido. Superficie implica topografía, no estamos en Midland, no estamos en unas condiciones topográficas de casi una mesa de billar, ni la cuenca neuquina, ni la densidad poblacional, comunidades, manejo comunitarios, puentes, ríos, estructura geográfica, para operaciones que requieren, como las ha desarrollado principalmente tanto Midland o vamos a llamar Permian, como el caso de Neuquén, de operaciones de gran escala volumétrica en la maneja. De manera que, ahora, oportunidades es el desarrollo de infraestructura, ductos, facilidades de producción, estructuras que ha desarrollado también nos genera una oportunidad. En conclusión, lo que veo es el suelo, la potencialidad la tenemos, cada vez que se vaya desarrollando se va a optimizar mucho más, es cómo desarrollar, vamos a decir, los yacimientos de baja producción con el sello mexicano. No podemos copiar Midland, no podemos, tenemos que tomar las experiencias positivas que tomamos tanto de la cuenca Permian y lo mismo en Vaca Muerta, pero tenemos que ajustarnos a nuestra realidad y condiciones en las que estamos. Muchas gracias. En ese mismo tenor de ajustarnos a esta realidad mexicana, Luis, ustedes siendo una compañía operadora en la zona, también una compañía de servicios, ¿podrías expandir un poquito más en esta parte de los retos operativos? ¿Qué es lo que ustedes ven y qué elementos claves necesitamos para poder detonar esta zona? Sí, claro, cómo no. Antes también agradecer a la MEXI la invitación y la oportunidad de participar en este foro con estos miembros tan distinguidos. Bueno, nosotros hemos operado desde el año 2017 en la zona, si bien no tenemos el conocimiento de toda la cuenca de Tampico Misantla, que es tan grande, como mencionaba la doctora Ana América hace un rato, sí identificamos un reto importante, y lo comentaba también el compañero, en el tema de infraestructura. La infraestructura un
poco desactualizada, insuficiente, y si nos imaginamos pues si se puede empezar a trabajar, sí se puede empezar a trabajar. Creo que la infraestructura nos permitiría al menos arrancar como para generar un flujo suficiente para después invertir en infraestructura mucho más importante, ¿no? Las condiciones ambientales, como comentaba también, el área es un área agrícola de grandes extensiones de frutales, y si bien ha tenido la experiencia el área de una actividad petrolera bastante intensa en la época del ATG, sobre todo, cuando se perforó bastante y hubo movimiento, en este caso también un incremento importante de la actividad con muchos camiones circulando por el área, equipos de fractura, equipos de perforación, va a necesitar y va a requerir de una preparación que tiene que ver, yo pienso, mucho con la parte social, de preparar a la gente, preparar las poblaciones y realizar esta adecuación de la gente anterior a las localizaciones y a los movimientos, ¿no? También se mencionaba la geografía, es un área muy complicada geográficamente, el acceso a veces a localizaciones es muy difícil también, ¿no? Y otro reto que yo veo muy importante es el tema de materiales y servicios, ¿no? En el año 2017 se paró la actividad en la región prácticamente, las compañías de servicio se llevaron los equipos y nosotros, por ejemplo, que nos tocó quedar operando en el área, nos fue muy difícil acceder a equipos de perforación y demás, ¿no? Entonces, cuando se detone la actividad para no convencionales, va a ser muy importante cuáles compañías y qué compañías van a tener servicios disponibles, ¿no? Sobre todo, nosotros pensamos que al inicio debería hacerse un pool eventualmente de empresas que trajeran equipos como para empezar a perforar los pozos exploratorios y demás, ¿no? Y algo muy importante también los materiales, porque la arena, por ejemplo, deberíamos encontrar bancos de materiales de arena locales para disminuir costos y cantidades suficientes como para utilizar en lo más importante que es en la terminación de no convencional, que son las fracturas, ¿no? El agua es un tema, es un reto y es clave. Pemex ha comentado en varias oportunidades, hace muy poco tiempo en un evento que hubo en la Asociación de Ingenieros Petroleros Mexicanos, el tema del uso del agua residual eventualmente, ¿no? Y también perforar pozos es profeso para conseguir agua para utilizar en las operaciones. Esto yo lo veo, es ver los retos más importantes y no, por supuesto, no dejar uno muy importante, como comentaba recién el ingeniero Escalera, que son los retos geológicos, ¿no? Y tectónicos. Es un área realmente complicada y deberemos tener mucho cuidado con esto también, ¿no? Gracias, Luis. Ingeniero, me gustaría regresar con usted. Ya le entramos duro a Chicontepec. ¿Qué aprendimos? ¿Cómo nos fue? ¿Qué podemos aprender hacia el futuro? Muy buena pregunta. Yo creo que hoy tenemos la ventaja, por así que ya del aprendizaje de Chicontepec, que quisimos correr antes de gatear, ¿sí? Entonces no estaba hecha la caracterización de los yacimientos adecuadamente, estábamos haciendo la sísmica, ya estábamos perforando pozos, etcétera. Creo que Chicontepec tiene un potencial, pero creo que hay que aprender lo que no hicimos bien en su momento. Sin embargo, el no convencional tiene una gran ventaja. Ya hay sísmica tridimensional en el área y de muy buena calidad. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también geológicamente, el tema del no convencional,
las formaciones Pimienta y Santiago, que son las formaciones objetivo. El Turoneado también podría ser, pero no está tan maduro en esa zona. Son superficies de máxima inundación, geológicamente hablando, y que tienen entonces una distribución más amplia, a diferencia de los canales de Chicontepec, los abanicos submarinos, etcétera. Entonces va a ser más fácil navegar horizontalmente en su momento, en ese tipo de yacimientos, para seguir una capa determinada. Aquí está el reto, otra vez, pues tampoco cometer el error de Chicontepec, de correr sin haber caminado adecuadamente. Entonces sí, en los diversos foros que ha habido últimamente de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros en enero, recientemente el de expertos del Colegio de Ingenieros Petroleros, pues, y más que nada en el último invitaron a algunas gentes de las empresas de servicio, vinieron a darnos algunas pláticas y muy interesantes donde hablaron del proceso, o sea que hay que seguir un proceso, o sea, tienes que perforar el exploratorio, tienes que perforar los pilotos, luego se nos antoja, no, es que allá en Midland ya están perforando a 4 kilómetros. No recuerdo el nombre del primer expositor que venía por parte del Schlumberger, que había trabajado en el Schlumberger, luego en IPF y luego en el Schlumberger, que ellos ya se dieron cuenta que más de 3 kilómetros era lo ideal, no más de 3 kilómetros, no batallaban para hacer la fractura. Lo que decía aquí el amigo Germán, traje la medida, ¿sí? Entonces para eso sirve el exploratorio, para eso sirven los pilotos, para saber por dónde voy a navegar, por la parte más rica, por la parte más frágil, por cuántos metros voy a meter horizontal, cuántas fracturas. Entonces, por eso es muy importante lo que decía Luis, o sea, en principio, si bien es cierto, está parada la actividad, yo creo que arrancar la actividad para las primeras fases, desde el punto de vista exploratorio, de prueba de concepto, se podría hacer ese pool de empresas que facilitaría en su momento el arranque de este tipo de proyectos. O sea, mi sugerencia aquí al final del día es, en Tampico, Misantla, sur de Burgos, por Soto la Marina, para ponerlo más preciso, por ese rumbo, ahí está el potencial, primero, para asegurar que no se nos caiga la producción de aceite. Y segundo, para tener la soberanía energética en el tema del gas. 70% estamos comprando de gas. Imagínate nada más. Cuando teníamos el gas en el subsuelo, se lo creó a Japón, se lo creó a otro país que no exista gas en el subsuelo. Pero aquí teniendo gas y aceite en el subsuelo, pues tenemos que ser creativos para buscar las autorizaciones, tanto gubernamentales como sociales y ambientales, para poder arrancar ese tipo de proyectos. Muchas gracias. Germán, me gustaría tocar el tema de la tecnología. Cuando la gente piensa de no convencionales o yacimientos de baja permeabilidad, se les viene a la mente lo peor del universo en cuanto a impacto. Ya lo hablaba también otra vez Scott en un principio. ¿Cómo está la tecnología hoy en día con respecto al desarrollo de no convencionales? ¿Qué avance nos podrías compartir? Sí, gracias. No, importante. Si referimos un poco cuando empieza el gran impulso de actividad en volumen, año 2010, estamos hablando 15 años atrás. 15 años atrás, 2010, 2012, empieza el impulso Vaca Muerta, empieza a desarrollarse mucho Permia en la estructura. De 15 años acá, en diferentes frentes hay muy importantes avances tecnológicos. Yo resumiría en 2 grandes frentes. Uno, en eficiencia operativa y 2, en sustentabilidad y ambiente. En esos 2 grandes frentes, en el caso de eficiencia operativa, al desarrollar cada vez más en cada los frentes, tanto la parte de geociencia, reservorio, hoy los modelajes geomecánicos tridimensionales, estructura de fractura han avanzado muchísimo desde el punto de vista de evaluación subsuelo, y lo hablamos ahora, la perforación horizontal, porque perforación horizontal es clave. Vaca Muerta comenzó sus primeros proyectos por el gran espesor en pozos verticales y posteriormente tuvo que estructurar desarrollo horizontal. En principio hablábamos de pozos de 1000 metros, 1 kilómetro, 2 kilómetros, estamos hablando de 3 kilómetros, 4 kilómetros. Hoy tenemos pozos de 7, 6, 7 kilómetros de longitud horizontal en la que estamos hablando, en la cual la geonavegación, el tiempo, para hacerlo de una manera económicamente viable, pues tenemos que tener unos avances tecnológicos que las compañías de servicio hemos venido desarrollando, impulsando sobre todo en la construcción del pozo. Igualmente la parte de determinación y producción. Antes veníamos etapas y lo vimos acá en los pozos del México, 16, 12, 14, hoy vemos etapas que se van a 40, 50, 60, 80,
etapas de estimulación y fractura, donde ha venido desarrollando tanto el elemento tecnológico de la estimulación, equipos, pero ahí combinamos al segundo elemento, que es superficie, la cadena de suministro. El suministro es fundamental y poderla manejar en todo el concepto de manejar volumen y estructura. Agua, volumen de arena, volumen de personal, equipo, estructura. Entonces la combinación holística de estos dos elementos son muy claves, y tanto en subsuelo, en superficie hay desarrollo. En el tema de sustentabilidad, que son otros elementos tecnológicos que son claves, igualmente, especialmente en los últimos años, que no solo en México, a nivel mundial, sabemos que tiene un impacto de discusión y qué es el impacto en el agua, en el impacto en las emisiones, sonido en algunas áreas, y yo lo dividiría en esos 3 puntos. Especialmente en áreas donde Argentina y Midland, Texas, el mismo Eagle Ford, en el manejo del agua hay un punto clave que es especialmente el reuso del agua, y cómo se ha venido desarrollando proyectos de reutilización de agua a grandes volúmenes, escala, manejo. Y un punto más importante, que ya lo hemos desarrollado, inclusive nosotros con el proyecto que tuvimos acá, Baker Hughes del Laboratorio de Campo Corralillo, logramos desarrollar proyectos sin estimular, sin agua, nitrógeno, CO2, binario, y en algunos casos con excelentes resultados de producción sin uso de agua, y lo mismo en Estados Unidos. Hoy hay algunas pruebas de estimulación y trabajo del uso de CO2, que es uso doble, en baja de emisiones y en parte de estimulación. Entonces, el tema del agua viene manejándose, y cuando vemos en el caso de México, vamos a tener que tener unas condiciones particulares en términos de volumen del manejo, que en algunas áreas, como en el área de Canadá, en el área de Colorado, donde hay desarrollos no convencionales, zonas de parques nacionales, tienen un manejo más, vamos a decir, regulado, pero viable desde el punto de vista económico en términos de no convencionales. La cuenca en Colorado no es una cuenca del occidente de Texas, pero se desarrolla el no convencional en cercano a inclusive a puestos, donde inclusive el tema de ruido, hoy tenemos equipos donde también manejan la parte de estimulación mucho eléctrica, restringiendo diésel, restringiendo emisiones de CO2, y lo mismo manejando. Y asimismo, en el tema de descarbonización, que sigue siendo un punto clave y fundamental en todo este tema, es el aprovechar el uso tanto de fugas de metano, de emisiones de metano para autoconsumo interno en generación eléctrica, distribución o venta de gas. Entonces, yo resumiría en esos 2 ciclos: eficiencia operativa, venido desarrollando, subsuelo, superficie muy fuerte, sustentabilidad no está fuera de la mano, cada proyecto tenemos, y en el caso de México es una obligación que tenemos en desarrollar en los planes pilotos y en el desarrollo del plan de desarrollo. Gracias. Gracias, Germán. Importantísimo la reducción de emisiones, sin duda. Luis, regreso contigo. Tenemos un marco regulatorio nuevo, más o menos nuevo. O sea, no todo es 100% nuevo, pero sí hay una nueva legislación. Estamos haciendo ahorita la parte de la reglamentación, ya nos comentaba un poquito el subsecretario en su momento esta mañana. ¿Qué sugerencias tendrías tú para estas nuevas reglas del juego? Bueno, yo primero me gustaría resaltar el hecho de cómo hemos cambiado en el tiempo, y justamente con los 10 años de la MEXI, creo que es un momento para reflexionar acerca de eso. Cuando en 2013 nos tocó participar en la reforma del presidente Peña Nieto, la posibilidad de las empresas que queríamos participar y queríamos hacer comentarios acerca de la posible reforma que se estaba por aprobar, prácticamente no lo pudimos hacer, ¿no? Bueno, 13 años después, hoy nos encontramos en una situación en la que se ha sancionado una reforma, pero contamos como miembros participantes de esta industria con la MEXI, una asociación que habla por nosotros, que somos o que representa nuestra voz en lo que se está haciendo. Entonces, creo que esa es una gran ventaja que tenemos hoy en día, y la actitud, por otro lado, que se ve de parte de la Secretaría, de la CENER y también de Pemex, para estar abiertos a escuchar y recibir, como recibió hace poco tiempo, estos términos y condiciones que se presentó de parte de la MEXI, que está en un periodo de escucha, pero
yo creo que va a ser favorable esta situación, ¿no? Entonces, lo que quiero resaltar es que la participación de parte nuestra, sea a través de la MEXI, sea a través de las empresas, con las autoridades, es muy importante para lograr lo que queremos que cambie eventualmente o que nos permita que la nueva ley sea favorable para todos, ¿no? A mí me gustaría, creo que es muy completo lo que presentó la MEXI, con mucho detalle. A mí me gustaría resaltar básicamente 3 puntos que creo que son muy importantes, al menos para nosotros y creo que también para toda la industria. Es distinguir la naturaleza de los contratos mixtos, ¿no? O sea, no está claro si estos contratos consideran la materialidad de los contratos de exploración y explotación en el sentido de beneficios, costos, o son contratos de servicios como los CECIES, donde el pago, digamos, por el servicio va a ser lo que se va a recibir, ¿no? Entonces, esta diferenciación de la materialidad de los contratos mixtos para nosotros es muy importante. Otra es la parte fiscal de los contratos, ¿no? O sea, se habla de un derecho petrolero para el bienestar que facilitaría el pago de los gravámenes a PEBES, pero no vemos que algo tan fijo y estructurado permita que los proyectos que no necesariamente son tan atractivos para las empresas, con una estructura fiscal tan rígida, sean proyectos que sean beneficiosos para las empresas, ¿no? Entonces nos parece que debería haber una flexibilidad fiscal, no debería ser tan rígida, y además creo que la Secretaría también debería considerar como parte mismo de este régimen fiscal el hecho de la participación de Pemex en las sociedades. Debería ser también considerada de acuerdo a qué tipo de contrato o proyecto se está manejando, y también el porcentaje de recuperación de costos de los contratos debería ser móvil de acuerdo a cada contrato. O sea, ¿qué es lo que nos preocupa? Que no haya flexibilidad, porque hay proyectos de todo tipo, ¿no? Entonces hay campos que no son tan interesantes y si esto permanece de una manera tan rígida serían menos interesantes aún. Y por último, un tema que creo que es muy importante es el rol del operador, ¿no? Porque el rol del operador en la sociedad y en estos contratos es fundamental saber si el operador va a tener las funciones que tiene normalmente en una sociedad para operar un campo, esto es, en el día con día, tener la posibilidad de modificar los planes de desarrollo o cambiarlos. Esto no está definido y es muy interesante que se defina como para que la empresa que vaya a participar de este contrato, la empresa privada, sepa realmente cuál va a ser su función dentro de la sociedad, ¿no? Esto es lo que tengo para comentar. Sí, muchas gracias. Sí, era mi siguiente pregunta para la doctora Alma América, la parte de los contratos mixtos. Entonces yo creo que nos vamos a saltar a la tercera fase en aras del tiempo y también de abrir el micrófono a la audiencia. La tercera fase tiene que ver con, ok, tenemos el potencial, ok, en México ya le hemos entrado, más o menos entendemos, la tecnología está ahí. ¿Qué tendría que pasar para llegar a 1 millón de barriles de aceite derivado de yacimientos no convencionales? Y Germán, quisiera empezar contigo, y la pregunta, en alusión a lo que nos comentaba Luis, es, pues en el 2017 se fue la gente, ¿qué pasaría con el caballaje? ¿Tenemos el suficiente caballaje para llegar a 1 millón de barriles o podríamos manejar un poquito las expectativas de esto? ¿Qué nos puedes comentar en eso? Sí, yo creo que yo creo que en el momento, y vamos a tomar la foto el día de hoy, en estos momentos sabemos que a nivel especialmente de actividad y condiciones que estamos viviendo hoy, tanto con petróleo mexicano, actividad, hemos tendido a baja y hoy hay una oportunidad también en disposición de algunos equipos, personal, estructura y volumen
para hacer arranques y estructura de proyecto en lo que hay. Tenemos retos cuando pasas a fases de piloto a empezar a masificar y a desarrollar, vamos a tener retos de falta de capacidad operativa. Hoy no tengo el detalle, el número, pero podemos estar entre todas las compañías de servicio existiendo yo creo que con capacidad de estructuras de perforación, estructuras de terminación, pero hay un reto en el caballaje, en estimulación. Podemos estar, y no tengo el número exacto, 100, 120 mil HP hoy en el país, que va rodando y que sigue trabajando en actividades que están operando actualmente, pero cuando vamos a una fase de desarrollo, definitivamente necesitamos planificar, empezar a traer equipo y a desarrollar la estructura, porque eso nos va a una fase inicial piloto de desarrollo y estructura, pero cuando vienes a procesos de masificación, lo mismo en la parte de superficie, tratamiento de agua, estructuras y todo el manejo. La verdad que el punto clave que yo diría acá es, y mirando tu pregunta en términos de retos, además de la estructura, es, miremos un momento clave en lo que hablábamos ahora. Y quería resaltar nuevamente el ingeniero Guzmán en la charla con los geólogos en un mes, solo la cuenca Permian, sin hablar todo Estados Unidos básicamente, y su similaritud con Tampico Mislanta, porque tenemos la formación Spraberry, que es muy similar a Chicontepec, exactamente, pero unas características, volcán, pimienta, y hoy esta cuenca está en producción, cercano, probablemente no un número preciso, a 6 millones de barriles diarios y más de 20 BCFs en producción, que probablemente, excepto Saudi, solo la cuenca de Texas en esta parte no convencional produce más que cualquier país de la OPEC, excepto Saudi. O sea, es importante que no necesariamente ese volumen de potencial. Para nosotros, con esa estructura, pues las recomendaciones que vemos es lo siguiente, y yo creo que la charla de Scott fue clave, y dos elementos que hemos resaltado. Seguridad energética, necesitamos desarrollo, electricidad, generación para nuestra gente de manera sustentable, y los dos elementos tenemos que trabajarlos en paralelo. Para hacer este desarrollo, dijéramos que estamos hablando de poder manejar estructuras y tiempos, pues las recomendaciones que hemos ido es, mientras más nos tardemos, el tiempo pasa, el tren pasa. Y las recomendaciones que hemos venido discutiendo, o cuando las decisiones contractuales, estructurales, económicas dan desde el punto de vista operativo en desarrollo de proyectos pilotos, hoy estamos, creo yo, que en condiciones operativas de arranque de proyectos piloto, 4 o 5 proyectos piloto en base de condiciones, hablando de Tampico Misantra, para ir escalando, como lo desarrolló Mirland, a proyectos donde vayas planificando estructuras holísticas de subsuelo y superficie y personal. Tenemos personal que obviamente necesitamos desarrollar. Entonces, las escalas, si tú ves escalas en términos de tiempo que pudo desarrollarlo, llegar al mismo Midland, que desarrolló casi un periodo de 4 años al llegar 1 millón de barril solo en esta cuenca, nos da una estructura obviamente que tenemos que dimensionar, como dijimos, con las realidades. Pero la recomendación es, hoy tenemos capacidad básica de arranque, pilotos en estructura, yo creo que existe la capacidad en el país, necesitamos voluntad, pragmatismo en poder desarrollar estructuras, obviamente con los modelos contractuales operativos. Voluntad y pragmatismo. Ingeniero, mucho se ha hablado aquí en el panel sobre el tema de los riesgos en superficie, sobre la parte social. Otra vez quisiera apalancar su experiencia. Se perforaron en su momento 500, 600 pozos a nivel anual y se aprendió mucho sobre qué se podría hacer en México para poder converger entre sociedad e industria. ¿Qué recomendaciones tendría usted? Bajo la experiencia que comentas de Burgos, sin duda lo primero que hay que hacer en paralelo de toda la actividad técnica y económica es definir una línea base social y ambiental. O sea, cuando estás entrando en esas áreas, cómo está la parte ambiental, cómo está la parte social, para tener claro el impacto que esperemos que sea más positivo que negativo. ¿Sí? Sin duda, la industria impacta el medio ambiente, sin duda, pero nosotros administramos ese impacto y es lo que tenemos que documentar claramente, cómo vamos a administrar ese impacto tanto desde el punto de vista ambiental y social. Eso es muy importante. Como se hizo en Burgos, nos apoyamos con las universidades, la de Nuevo León, la Universidad de Tamaulipas, etcétera. O sea, era de alguna manera
pues fueron nuestros auditores en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que es un tema súper relevante el definir esa línea base social y ambiental, ¿sí? Otro tema importante es involucrar a la prioridad local, ¿sí? Que se vea que la gente local va a participar del proyecto, ¿sí? Porque si no, no se refleja. Y lo vimos con Chicontepec, ¿verdad? Creció y ahí está hoy Poza Rica, pues una ciudad fantasma, ¿no? Yo creo que, honestamente, el potencial que se tiene en esa área, en la cuenca Tampico-Misantla nació la industria petrolera, y ahí yo creo que si es que termina algún tiempo, ahí va a terminar. Ahí está el gran potencial, ¿sí? ¿En dónde está? En nosotros como técnicos, en nosotros como economistas, como abogados, como gobierno, en cómo tenemos que echar adelante ese proyecto. Ya pasaron 12 años, hemos perdido 12 años, ¿sí? De generar el valor al país. Para mi punto de vista personal, si no le entramos a no convencional, se nos va a caer la producción de aceite. Y vamos a seguir siendo súper dependientes, perdiendo soberanía energética en el tema del gas. Comparto todas sus palabras. Me gustaría regresar con la doctora Alma América para la parte política y me refiero en específico a la parte regulatoria. La pregunta para ella es, ¿cuál es la ruta crítica para que el gobierno pueda hacer esto viable? ¿Y qué es esto? La producción del 1.000.000 de barriles al que queremos llegar de los no convencionales. Doctora. Finalmente, ¿qué tipo de certidumbre política y regulatoria deberíamos de tener para llegar al desarrollo de este tipo de áreas? ¿Y cuál es la ruta crítica que el gobierno debe de tomar como contraparte? Mire, la verdad, yo podría hacer una respuesta súper corta que tiene que ver con una coordinación de todas las partes, pero poniéndolo en 3 puntos principales debe de haber un convencimiento total de realizar las actividades de exploración y extracción en este tipo de yacimientos, retomando las regulaciones necesarias para este tipo de actividad, asegurando técnica, ambientalmente y de seguridad todas las aristas que debemos de tener, sobre todo para que la población se quede tranquila que esto no es una actividad de riesgo para ellos. 2, la palabra, como les decía, clave es coordinación para que se puedan cumplir los objetivos de lograr las metas, alineando a todos los niveles, desde el más alto hasta la parte operativa, porque es algo que la coordinación, o sea, debería de ser entre todos los actores que intervienen en la operación, en las autorizaciones, en las regulaciones de las actividades, y desde luego las autoridades deberían de realizar, ese es el tercer punto, una ruta crítica en donde, no sé si yo estoy pensando mucho desde el punto de vista ingenieril, pero debería de haber responsables por cada uno de los pasos, en que en poco tiempo se pueda tener todos los elementos organizacionales, administrativos, técnicos, regulatorios, tecnológicos para el cumplimiento de los objetivos. Pero para esto, yo insisto, se necesita la palabra clave, que es coordinación y congruencia en todas las actividades, y para esto debe estar escrito en blanco y negro para que esto se pueda realizar, porque si se dice sí se va a poder realizar este tipo de actividades y yo voy a solicitar un permiso a quien sea, con agua, sea, CENER, y me dicen, no, esto no está permitido, y ya ahí se para el trámite, entonces pues ya se paró todo el trámite, porque no se va a poder perforar un pozo, o no se va a poder acceder a las áreas, o lo que sea, ¿no? Entonces sí es muy importante que todos estén alineados por los objetivos y el cumplimiento de metas, porque solamente así podremos llegar a las metas de producción a corto plazo, porque queramos o no, este tipo de actividad es la que, viéndolo en perspectivas de producción, es la que podríamos llegar a más corto plazo
podríamos cumplir las metas de producción que ha planteado el gobierno. Sería esa mi respuesta. Gracias, doctora. Coordinación, sin lugar a duda. Luis, regreso contigo y termino la pregunta antes de abrir el foro. Hace rato teníamos aquí a Regina en su rol de la asociación bancaria y sin lugar a duda un desarrollo del índole de magnitud para llegar a 1 millón de barriles pues va a requerir mucho capital privado. ¿Cómo se puede atraer ese capital con lo que tenemos el día de hoy aquí en México? Bueno, yo creo que desde el punto de vista del potencial de la cuenca, si hablamos de la cuenca Tampico-Misantla, es muy atractivo para, sobre todo si hablamos de capital privado, hablamos de empresas, operadoras privadas que tengan la experiencia como para venir a invertir y a desarrollar el potencial de la cuenca, ¿no? Yo creo que para cualquiera de estas empresas el marco regulatorio, un marco regulatorio estable, es fundamental y va un poco en el mismo sentido que comentaba la doctora, ¿no? O sea, saber que existen reglas claras, que existen trámites que se pueden hacer en corto plazo, es fundamental. Y hay algo que también es muy importante, que es la gobernabilidad en caso de que exista y de que las empresas privadas vengan a invertir a través de contratos mixtos, la gobernabilidad de estos contratos, ¿no? O sea, que exista un acuerdo de operación conjunta claro para tomar decisiones que tienen que ver con el día con día de una operación donde se invierte tanto dinero como las operaciones no convencionales, ¿no? También, justamente lo estaba viendo ayer en el Plan México, los incentivos fiscales, ¿no? O sea, el Plan México considera, por ejemplo, están dando 91% de deducibilidad de gastos a las empresas que quieran venir a invertir en el nearshoring, ¿no? Se puede hacer algo similar para el caso de la inversión en no convencionales. De hecho, Argentina, en Vaca Muerta, implementó lo que se llama el RIGI, que es un régimen de incentivo a las grandes inversiones, que no deja de ser más que un régimen de deducibilidad de impuestos, básicamente, que de hecho hizo posible Vaca Muerta, ¿no? Comentaba el CEO de YPF en algún momento, sin RIGI no hay Vaca Muerta, ¿no? Era tan importante el sistema de incentivos. Yo creo que en México se puede hacer, de hecho, otra vez lo estamos viendo con el nearshoring, ¿no? Algo muy importante también para la inversión, para darle confianza al inversionista, a la empresa que viene a invertir y a trabajar en el no convencional, son las alianzas, sobre todo con Pemex, ¿no? O sea, que generar una alianza con la empresa petrolera estatal sería muy atractivo por varias razones, pero entre ellas, por ejemplo, para eliminar, si existieran todavía elementos que complicaran la operación, tipo el uso del fracturamiento hidráulico, el uso del agua, el acceso a regiones por temas sociales, ¿no? Entonces, eso creo que sería de muchísima utilidad. Y bueno, también un poco utilizando el ejemplo de Argentina, la promoción, ¿no? Argentina hizo mucha promoción de inversiones no convencionales a través de embajadas, consulados, eventos internacionales, ¿no? Entonces, creo que también a través de este tipo de promoción se puede dar la tranquilidad al inversionista y a la empresa extranjera que viene a operar, que las condiciones están dadas como para que una inversión del volumen que representa una inversión en no convencionales esté en cierta medida garantizada. Sí, muchas gracias. Pues tenemos todavía unos minutos para la última fase de esto. La intención es, si alguien tiene alguna pregunta, simplemente levantar la mano, decir su nombre y compañía, por favor. Nosotros les vamos a pasar el micrófono por ahí. Y bienvenido, gracias. Adelante, por favor. Es Merlín. Soy el ingeniero Luis Eduardo López. Hoy soy consultor para Senergética y entre el 2016 y el 2017 fui el director de Proyectos Estratégicos y Energía de Gobierno del Estado de Veracruz.
Nos tocó recibir toda la parte derivados de la reforma energética, y quisiera hacer así nada más, si me regalaran 10 segundos, 15 segundos de todo lo que sucedió en ese periodo, porque hoy estoy escuchando y llevo 7 años, 8 años escuchando la parte que dijo efectivamente Merlín hace ratito y la maestra Alma América, del pragmatismo y la voluntad. En el 2016 no había absolutamente ninguna atribución en la ley orgánica del Estado de Veracruz en materia energética. En esos 2 años que nos tocó estar al frente, estuvimos haciendo un esfuerzo increíble junto con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con la Comisión Reguladora de Energía, con el mismo Instituto Mexicano del Petróleo, para la Comisión Nacional, cuando todavía estaba Claudio de la Cerda, llegó a este gobierno del Estado para ver todo lo que era efectivamente la propuesta de los no convencionales. Y por un tema político, o sea, por un tema de la ideología del gobernador en aquel entonces, dijo no quiero saber nada de no convencionales, y la Comisión Nacional junto con la Comisión Reguladora, con Gobierno del Estado, con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Economía Federal, con lo que era en ese entonces, o bueno, no sé si sigue siendo la Unidad de Contenido Nacional, hicimos foros para hacer toda esa promoción para el tema del desarrollo de los no convencionales, de lo que era en ese momento las Rondas México, y a final del día llegamos a la parte de la creación de la Agencia Estatal de Energía, que creo que las administraciones posteriores del 2018 en adelante jamás leyeron, desde que tomaron posesión, el decreto con todas las atribuciones que le dimos a la Agencia Estatal de Energía. Yo los invito a que por ahí lean el decreto que se hizo en el 2017. Creamos una Agencia Estatal de Energía con atribuciones para hacer asociaciones público-privadas, para poder tener inclusive injerencia sobre el uso superficial que se venía en la ley de hidrocarburos, para temas sociales, para temas de inclusión en los desarrollos. Entonces hay muchas cosas que están escritas que creo que en los últimos 7 años nadie ha buscado, nadie ha rebuscado, ¿no? El último foro, yo recuerdo en el 2018 hicimos la invitación para el entonces director de Amexi, que era Raimundo Quiñones, y hicimos un foro junto con el Consejo Coordinador Empresarial, y recuerdo mucho una frase que dijo: en los no convencionales hay más recursos que todo lo que se ha explotado en la historia petrolera de México. O sea, nos quedamos con eso, y había como 150 empresas que tenían que ver entre Poza Rica, Coatzacoalcos, el centro, en los que hicimos un programa para el desarrollo de todo eso que ustedes privados y los operadores están buscando. O sea, todo el desarrollo de los proveedores que en teoría se quedó ahí. O sea, junto con la unidad que dirigía Ulises Neri, de Contenido Nacional. O sea, la parte de Economía Federal hizo un estudio para 70 empresas locales para el desarrollo de proveedores para todos los operadores, y todo eso está en un compendio en el que están todos esos estudios, todas esas cosas. Entonces, lo que falta es voluntad. O sea, llevamos 7 años viendo todo eso, y realmente, como dice Luis, lo que falta es voluntad, porque hay muchas cosas que se hicieron. El último foro que se hizo en el 2017 fue en Coatzacoalcos, estuvo Fausto Álvarez y estuvo por ahí la maestra Damelia, en las que dieron toda la perspectiva de las propuestas de desarrollo que iban a invertir las operadoras como tal, nada más en Veracruz, y hablaban por ahí de 51,000 millones de dólares en los próximos 6 años, y por una ideología política ahí se quedó, como lo que nos está pasando en este momento. Y yo veo en el discurso ahora de la presidenta Sheinbaum, con ese formato ahora que les dicen a ustedes de asociaciones mixtas, que eran los farm outs, que luego se volvieron asociaciones público-privadas y que le van cambiando de nombre, pero que a final de cuentas, coincido con el ingeniero Escalera, llevamos 12 años desde que paró el ATG, y llevamos 7 años desde que se hizo, por lo menos en Gobierno del Estado, todas esas figuras jurídicas que las han dejado ahí. Creo que quien Estimado, ha presidido la pregunta… Pero bueno, ese es. Era un comentario. Ok.
Bueno, muchas gracias, una disculpa. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario, por supuesto? Adelante. Acá sí puedes volver a levantar tu mano. Ah, ya viene. Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Teresa Oberti, vengo de Vista México. Yo quería consultar, hablaban de la infraestructura y sobre todo de la tecnología que por ahí para recibir la producción no convencional en México está un poco atrasada. Sobre todo la tecnología, quería preguntar, llevo muchos años acá, ¿qué tecnologías se ha desarrollado en el tema de fracking, sobre todo en Vaca Muerta, Baker, y cómo ha evolucionado esa tecnología allá? Y para saber qué es lo que faltaría aquí, digamos. Sí, gracias, gracias. Por acá te respondo del grupo. Mira, yo diría en dos comentarios, tanto en Permian, Midland, y hablaba de eficiencias operativas como uno de los puntos claves y el tipo de estrategia de explotación. Especialmente en la punta de lanza de desarrollo tecnológico, en la parte de subsuelo, la parte, como comentaba ahora, de perforación direccional se ha venido desarrollando mucho y eficiencia operativa en el número de etapas, con el volumen que ha venido creciendo. Especialmente Midland, la cuenca de Permian y Vaca Muerta ha venido estrenando cada vez pozos de mayor longitud, mayor número de etapas frecuencia en lo que hay. Un comentario que nosotros creemos, y particularmente ya lo dije un poco más nosotros como Baker Hughes, para la cuenca en México, hay diferencias importantes, especialmente en el manejo de volúmenes. Y para eso en particular, en los años, cuando lo hablaba el ingeniero Escalera, empezamos a desarrollar evaluaciones de laboratorios, de pruebas tecnológicas, si bien no fue en Pimienta, aunque hicimos algunas pruebas verticales, no horizontales, especialmente en la parte que también son yacimientos de baja permeabilidad. Chicontepec, teóricamente o en parte de definición, no son roca generadora, pero son yacimientos no convencionales. Empezamos a desarrollar, especialmente con muy buen éxito en el caso de México, las terminaciones horizontales agujero descubierto, open hole, más quirúrgicas, con menor volumen, no desarrollando el volumen de 80, 90 etapas, con menor número, pero con un desarrollo tecnológico con el tipo de interacción roca-fluido, especialmente más fluido, y en muchos de los casos sin la utilización de agua, especialmente la parte binaria con nitrógeno, diésel, CO2, tuvo excelentes resultados en pruebas tecnológicas que la podemos compartir, y existen varios papers en SP en el caso de México, en los cuales veíamos que cómo manejar la economía de escala con las condiciones locales, no en la cuenca neuquina, no es la cuenca de Midland, de manera que tenemos que tener un desarrollo. Entonces, en ambos segmentos lo hemos ya desarrollado en México como pruebas pilotos, vamos a la fase, y por eso decía que hoy las compañías tenemos un grado de preparación con todos los primeros desarrollos que ha hecho Petróleos Mexicanos desde el punto de vista tecnológico, con el brazo contractual de ir avanzando en pilotos para ir optimizando más allá. Y te hablo de hace 10 años y hemos hecho algunas pruebas en más lo que se ha venido, pero mi respuesta es el avance tecnológico. A veces no me gusta la palabra maquila, pero de maquila que pueda desarrollarse en algunas cosas, nuestra consideración en el caso de la cuenca Tanciclón-Zancla tiene que tener una revisión especial de las condiciones actuales de la cuenca, especialmente social, ambiental y manejo en lo que hay. Pero existen elementos tecnológicos ya probados acá en México, y yo iría a un punto clave, relación roca-fluido en la parte de tecnología. Nos ha dado unos resultados excelentes y en muchos casos sin la utilización de agua. Gracias. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero no las ganas de seguir platicando definitivamente. Yo quisiera nada más agradecerles a ustedes tres por su tiempo, a la doctora, esperando que se recupere pronto, y a todos ustedes por su tiempo y escucharnos el día de hoy. Esperemos que este pragmatismo, este potencial y estas ganas de salir adelante se desarrollen por el bien de México. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos a nuestros panelistas y moderador, y a continuación se les hará entrega de un presente por su participación de manos de Valentina Olvera.
Les pedimos nos regalen una fotografía, por favor. Les pido un fuerte aplauso para despedir a nuestros panelistas.